Shalom. Vamos a empezar con la porción Shemini. Esta porción se llama Shemini, que quiere decir octavo. ¿Por qué empieza esta porción diciendo que los eventos de esta porción pues tuvieron lugar el octavo día? Y eso es justamente como empieza, ¿no? En ese sentido del octavo día, ¿no? Que vino el octavo día, ¿no? Y entonces ya Moisés llamó a Aarón y sus hijos, así empieza la porción. Y es una porción que hay que leer un poco de lo anterior para ver por qué le llaman que llegó el octavo día, ¿no? Y recordamos que la porción anterior acabó con explicando que iba a haber una consagración, una purificación de los sacerdotes, y en este caso de Aarón y sus hijos, ¿no? Y ese periodo de purificación iba a ser de 7 días, una semana, ¿no? 7 días. Y entonces justamente está pasando eso, está habiendo esta semana de purificación, esta semana de consagración, se llama técnicamente, ¿no? Es una semana de consagración, 7 días, y cuando acaban los 7 días, pues entonces viene el octavo día. Y esa es la continuación, o como está empezando esta porción, ¿no? Continuando de la semana anterior, y llegamos al octavo día. Y este octavo día va a ser precisamente en la historia que ahorita están contando en el libro de Levítico que estamos en este momento, ¿no? En el libro de Vayikra están contando que llegaron a este octavo día, y este octavo día es el día de la inauguración del tabernáculo, que en el libro anterior, en el libro de Barim, ya habíamos visto que se había inaugurado el tabernáculo, pero pues aquí se volvió a empezar un poco antes, tomando en cuenta la instrucción que está dando el Eterno. Y por supuesto, pues todos estos eventos emocionales que están surgiendo por esta instrucción, ¿no? Y así está pasando aquí, que estamos viendo un comienzo de esta porción, comenzándolo en el octavo día, que es después de los 7 días de consagración. Este octavo día va a ser el día de la inauguración del tabernáculo. Y pues por fin, pues entonces en esta inauguración del tabernáculo se van a hacer toda esta nueva instrucción ya detallada de todas las ofrendas que se iban a ofrecer ese día, por todas las razones que se iban a ofrecer, y así es como empieza esta porción, ¿no? Contando qué está pasando ese día y todo, y ya pues están operando Aarón y sus hijos, sus 4 hijos, ¿no? Sus hijos como sacerdotes y él como Aarón, el sumo sacerdote. Y pues ofrecen las cosas, ¿no? Y Moisés y Aarón bendicen a la gente, al pueblo de Israel que estaba alrededor, ¿no? Y finalmente el Creador aparece ahí, que la señal común era que
tú ofrecías uno de estos animales que se ofrecían de sacrificio, ¿no? Una ofrenda, ponías la ofrenda y venía un fuego del cielo y la ofrenda era consumida totalmente, ¿no? Tú empezabas como que la carne asada ahí y venía un fuego del cielo y se consumía inmediatamente toda la ofrenda, ¿no? Y así es como se sabía en esos tiempos que el Eterno estaba respondiendo. Esto ya era una cosa sabida y pues bueno, la construcción del tabernáculo, que pasara esto era lo que se esperaba, ¿no? Todo este proceso, ¿no? de que se hizo durante el libro anterior de la construcción del tabernáculo, todo lo que dijo el Eterno se lo dijo a Moisés, y Moisés estaba dándole las instrucciones a los demás para que ayudaran a construir el tabernáculo, y llega el momento justo para inaugurar el tabernáculo y ver si todo lo que estábamos construyendo y haciendo funcionaba. Ese era todo el problema, ¿no? Y ese es justamente porque Moisés en cierto momento pues está liderando esta inauguración, a pesar de que él no era el sumo sacerdote, pero pues es el líder de la inauguración, porque en cierto sentido el pueblo dijo, bueno, tú nos dijiste que lo que dijo el Eterno, que construyéramos esto y cómo lo hiciéramos y todos los detalles y toda esta instrucción de qué había que hacer, ¿no? Y entonces ahora tú eres el que toca ver si funciona este aparato que estamos construyendo, ¿no? Y es aquí el asunto, ¿no? Ver la respuesta del Eterno, y ese es cómo está culminando, ¿no? Ofrecen estas ofrendas que había que presentar, y el fuego del cielo viene y consume todo lo que pusieron como ofrenda, ¿no? Y en ese momento pues todo el mundo está contento porque funcionó esta unión del pueblo con el Eterno. Y ese es cómo está comenzando esta porción. Y claro, empiezan los detalles, los problemas, podríamos decir, ¿no? Que nos empieza a contar la Torá que pues hubo un par de hijos de Aarón, Nadab y Abihu, que fueron a presentar una ofrenda, y la Torá dice, pues presentaron una ofrenda, fueron a presentar una ofrenda, pero la presentaron con un fuego extraño. Y entonces, pues, un fuego que viene de arriba, por supuesto, los consume. Y pues hay toda esta sorpresa o este asunto que no se esperaba, ¿no? De que murieron los hijos de Aarón por andar presentando cosas fuera de lugar, porque pues lo está diciendo la Torá, ¿no? Lo presentaron con un fuego extraño. Y pues mueren y pues ya los tienen que retirar y continuar con pues una celebración que se estaba dando, ¿no? Pero pues ya hubo este ligero problemita, ¿no? Aunque pues continuaron, ¿no? Y se ve ahí en el texto, ¿no? Que hay una pequeña diferencia entre Moisés y Aarón, ¿no? Que Moisés le empieza a decir, oye, ¿por qué había unas ofrendas, cómo se deberían de presentar y por qué no las presentaste? Y entonces él está contestando que pues hubo diferencia
qué decía la instrucción, ¿no? Porque ahora en ese momento, pues él, como sumo sacerdote, estaba de luto y entonces cuando pasaba eso, pues se tenía que presentar de forma diferente o no se podían presentar de la manera en que se esperaba y entonces pues Moisés estuvo de acuerdo en ese detalle que estaba ahora saliendo Aarón, que eso había pasado, ¿no? Que hay este proceso de luto, ¿no? Y pues esta porción al mismo tiempo, ¿no? Que está contando todo eso, ¿no? Pasa la porción, digamos, de versículos, ¿no? De capítulo, ¿no? Y empieza a contar otro tipo de reglamentos, ¿no? Para empezar, empieza a haber reglamentos adicionales que les empieza a dar el creador en ese momento por lo que sucedió, donde hay una instrucción más severa de cuidarse, de cómo entrar o exponerse o acercarse a este lado santo, ¿no? A toda la santificación que está pasando ahí del lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Cómo acercarse tomando precauciones extras, ¿no? Y ya están dando ciertas nuevas instrucciones para poderse hacer, para presentarse de forma más segura por lo que había pasado, ¿no? Que los otros fueron y hicieron algo que no se esperaba, ¿no? Y lo que sí está diciendo la Torah es que usaron un fuego extraño y fueron consumidos, ¿no? Y entonces para evitar esto hay otro tipo de instrucciones, de sugerencias para que no pasen cosas extrañas que no se esperan. Y en el siguiente capítulo empieza a dar instrucciones concernientes a qué se debe de comer y qué debemos evitar comer. Y está una descripción de los animales, de cómo deben de ser, qué puedes comer, ¿no? Sucede que muchas especies de animales, pero pues la gran mayoría no se pueden comer. Ahí está la instrucción y solo pues unas 10 especies son las que se pueden comer, ¿no? De las bestias terrestres. Y saca otra instrucción de qué aves puedes comer y los animales del mar, también como en qué te debes de fijar para poderlos consumir. Y entonces hay todo una descripción de los animales y cómo reconocerlos y cuáles no debes de comer. Cuídate de no comerlos. Y están sacando toda una discusión sobre la impureza, la tumá y la pureza, tajara. Y ese es, están dando que esta es la causa por todas las explicaciones que se están dando, ¿no? Que pues hay una cierta pureza que cuidar y pues comer lo que no debes de comer te trae una impureza al alma, ¿no? Y pues por supuesto pues en toda la porción está esta exposición de lo incorrecto, ¿no? Lo que es sagrado, la instrucción correcta y lo que es lo profano, lo que no debe de hacerse o debes de cuidarte, no debes de irte por ese lado, ¿no? Y es una explicación que tiene como consecuencia que podamos aprender
el lado de lo limpio y lo inmundo, la diferencia que hay entre esos dos mundos. Y ya estamos leyendo toda esta instrucción que están dando, ¿no? Ese es básicamente lo que tiene esta porción, ¿no? Una porción es una porción que ya hablamos la vez pasada, que estamos en el centro de la Torah, ¿no? Si leemos un poco al respecto, por ahí hay ya saben, hay gente que cuenta todo, ¿no? Estos los soferim, los que les gusta andar contando todo, y hay quien se pone, no, pues vamos a contar las letras de la Torah, y se ponen a contar las letras, ¿no? Y pues por supuesto esa es un valor muy conocido, ¿no? Es cuántas letras tiene la Torah, que son 304.805 letras. Ese es un valor que todos los rabís saben. Y entonces pues también pueden sacar por ahí, también está escrito en muchos lados, ¿no? Que si cuento las letras, pues cuento todas las letras y las divido en dos y saco dónde está el centro. Hay una letra central, que va a haber una letra central, porque pues si el número de letras, por ejemplo, que acabo de decir, 304.805 letras, ¿no? Pues va a haber, quiere decir que hay una letra central y hay un número de par de letras alrededor, ¿no? La división entre dos no va a ser exacta, entonces quiere decir que hay una letra central. Y por supuesto hay toda una discusión de cuál es esa letra central, y en muchos lados es muy conocido que esta división del número de letras cae en esta porción, por supuesto, y entonces esta porción la ponen como la central, ¿no? Claro, hay muchas discusiones al respecto, porque así como podemos decir, ok, si una cosa es que yo cuento los versículos y los divido a la mitad, y entonces pues esa mitad cae en un lado porque estoy contando versículos. Si estoy contando capítulos es otra cosa. Si estoy contando palabras, pues si cuento las palabras, la mitad va a caer en otro lado. Y pues así como esto que se sabe de las letras, la mitad cae, dicen que en esta porción. Claro que más adelante por ahí en otros escritos volvieron a recontar las cosas, porque ya saben cómo es el pueblo hebreo, ¿no? Que tampoco se cree todo lo que les dicen, y entonces pues hay quien dice, no, yo voy a contar para ver si es cierto que hay esas número de letras, ¿no? Porque hay otros escritos que dice no, que en la Torah hay 600.000 letras, como almas, que se dividió el alma de Adán se dividió en 600.000 partes, y hay 600.000 letras de la Torah. Claro que cuando las cuentan, pues nomás llegamos un poquito más de 300.000, y entonces dicen, no, pues no, como que 600, y empiezan a discutir, y hay 1000 discusiones de rabinos discutiendo por todos lados, y hay algunos que empiezan a poner cómo se consideran las letras, ¿no? Que la letra pues es la que está pintada de negro, ¿no? Pero pues dicen, si te fijas, si en cada mancha negra pues se forma una letra blanca, y entonces pues por eso dicen, no, pues con las letras blancas y las negras pues hay como el doble. Y por el de los 600.000 se refiere a las blancas y negras. Hay 1000 discusiones. Claro, ya que contaron esto de las letras y la mitad, sucede que no es así, que si hay tantas letras, la mitad debería de ser en otro lado, y si estás diciendo que la mitad es en esta porción, pues se sucede que no es así, y entonces ya hay una serie de discusiones que consideran letras y que no consideran letras. Hay otros que andan diciendo que pues eso de los 600.000
que están contando las letras, las consonantes y las vocales, que son unos puntitos que hay por ahí. Pero pues en la mayoría de las Toras no trae vocales. Y entonces de todas maneras está la discusión que se contaron las vocales, aunque no están puestas, como si existieran, ¿no? Y entonces si dice la palabra ma, dicen, pues no solo es la mem de la M, sino hubo una A y entonces la A debería ser una vocal, pero aunque no está puesta, cuenta como letra. Y así hay discusiones de todo tipo, ¿no? Entonces a veces esto de los números nada más es para más o menos ver dónde andamos entre la vez pasada y esta vez, así tal vez en algunos escritos. Estos son estas porciones que estamos ahorita, que normalmente se leen antes de Pesaj. Es el centro de la Torah, es el centro de toda la Torah. Y quiere decir que pues hay cosas importantes aquí. Aquí en lo que vemos, ¿no? A veces es, si empezamos a leer comentarios en esta porción, hay muchísimos comentarios al respecto de por qué se murieron los hijos, los dos hijos que se murieron de Aarón, ¿no? Porque por suerte tenía 4 hijos y entonces, pues aunque se murieron 2, Nadab y Abiú, le quedaron otros 2, ¿no? Para ayudarlo. Y finalmente, ya que pasa el tiempo, a uno de ellos le va a heredar el sumo sacerdocio. Pero pues aquí hay muchísimo escrito sobre por qué se murieron. Y a veces, pues, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Parte de la temática de esta porción. Porque nos está diciendo que por algo los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño. Después de todas las instrucciones que se dieron, están presentando su ofrenda y hay este asunto del fuego extraño. Claro, hay discusiones, opiniones, ¿no? He sabido que hay 4 principales opiniones de por qué se murieron, ¿no? Unos que pues obviamente encendieron la ofrenda que iban a presentar, que en este caso era incienso, ¿no? Encendieron la ofrenda con un fuego extraño. No esperaron a que el fuego de arriba prendiera el incienso, ¿no? Y entonces dicen, no, pues se adelantaron y le pusieron un fuego extraño y eso hicieron. Hay otros comentarios que no, es que derivado de lo que se dio después, dicen, no, pues lo más seguro es que hayan bebido vino y se presentaron ahí con vino en su cuerpo y a lo mejor eso pasó y por eso murieron, ¿no? Y hay otras historias, ¿no? Que se atrevieron a enseñar alajá en frente de Moisés, y ese es una falta de respeto, enseñar cosas en frente del maestro. Y eso no deben de hacer, y entonces un montón de discusiones al respecto. Y la otra es por ahí hay otro tipo de comentarios de que no estaban casados y entonces eso hacía que no estuvieran completos y pues se fueron a presentar ahí o se acercaron ahí y no estaban
correctos, ¿no? Y entonces hay una discusión sobre la pureza o limpieza que deben de tener las ofrendas, lo que presentes ahí al Eterno. Ok, muchas opiniones, muchos comentarios, pero pues deberían de irse a lo básico, a lo que dice la Torá, ¿no? Finalmente fueron y presentaron algo con un fuego extraño. Y eso es parte de lo que está pasando aquí, ¿no? Que lo vemos una y otra vez. En la Torá en general eso va a pasar, ¿no? Que nos van a contar, digamos, la instrucción como debe dar, luego nos cuentan historias de cómo lo está tomando el pueblo, ¿no? Y siempre hay a veces esta reacción negativa o una reacción, y yo le llamaría una reacción emocional, ¿no? Conste que todo esto que está contando la Torá nos está preparando para la vida, para aprender, que es en lo que estamos aquí. Nos da vida para que estemos en este mundo, vivamos esta experiencia y aprendamos, ¿no? Todo se trata de un aprendizaje del alma, y esta experiencia, pues en muchos textos, sobre todo en textos ya elevados de Kabbalah, ¿no?, están definiendo esta experiencia como una experiencia pues no real. La realidad es otra, sino esta es una experiencia nada más para aprender, pero pues en realidad la realidad o la existencia del alma es lo importante y no es lo que vives aquí. Esta es pura ilusión. Y hay esa temática en la que, pues, aunque existe aquí en este mundo este sentido de la muerte, pues la muerte es una ilusión, no es real, no mueres, el alma vive para siempre, y esa es lo que estás viviendo en este mundo es una ilusión para aprender. Y entonces es una temática constante que aplica en estos casos, ¿no? Sobre todo porque aquí hay una temática muy fuerte de la muerte de los dos hijos de Aarón, ¿no? Y claro, se acaba la experiencia que están viviendo y pueden volver a entrar o volver a reentrar a este mundo o a esta experiencia virtual de aprendizaje, ¿no? Para aprender qué es lo puro, lo impuro, lo limpio, lo inmundo, lo kadosh, lo sagrado, lo profano, ¿no? Y hay toda esta temática que es la principal, y sobre todo yo diría la otra temática que está implícita de todo lo que está pasando, que es la temática mucho de lo que cuenta la Torá, estas historias que está contando la Torá, de cómo reacciona, especialmente cómo reacciona emocionalmente el pueblo de Israel, cómo reaccionamos nosotros. Cuando estamos en este mundo y pasa algo, alguien nos dice algo de nosotros, ¿no? Oye, esta camisa que traes está muy fea. Y claro, esa es la prueba que nos viene, ¿no? Y todo se trata, y en Kabbalah siempre se los he dicho desde el principio, todo se trata de la respuesta, cómo respondemos. Y esa respuesta normalmente es una respuesta emocional. Y esa es la base de esto que está pasando, ¿no? Esta
preparación que se supone hicieron los sacerdotes para todo este día, ¿no? Y la consagración y que se prepararon y toda la teoría, ¿no? No, pues toda una semana, se están preparando 7 días porque están uniendo Malhut, la acción con la emoción para poderlo hacer bien, ¿no? Y pues esa es una temática, ¿no? De poder pensar lo que voy a hacer, luego pasarlo por el lado emocional, la intención correcta, la emoción correcta y finalmente me lleve a una acción correcta y se logra el resultado. Y claro, ¿no? La primera historia que nos están contando diferente es que los hijos de Aarón presentaron su ofrenda con un fuego extraño. Y entonces, ¿qué pasó? La emoción les ganó. Al parecer la emoción les ganó, ¿no? Y esta es justo la temática de la reacción emocional, ¿no? Nos dice algo el Eterno y hay una reacción emocional, ¿no? Ya me voy a ir al ejemplo que estaba poniendo. Me dicen que mi camisa está fea. Y claro, te dicen algo y va a haber una reacción emocional. Puedes no verte afectado por lo que están diciendo, pero hay quien recibe ese impacto emocional, ¿no? Le están diciendo algo y va a haber una reacción, ¿no? Por supuesto, internamente no te va a gustar que te digan eso, ¿no? Y entonces hay quien ese comentario, esa opinión, ¿no? Al recibirla y tú recibirla mal, ¿no? Pues reaccionas atacando, ¿no? No, y le contestas, ¿no? Ok, mi camisa está fea y me la puedo cambiar, pero tú eres el que está feo y eso va a estar difícil cambiarlo. Y entonces ya contestaste atacando, ¿no? Simplemente para que no te afectara emocionalmente lo que oíste. Obviamente no es la reacción correcta, ¿no? Hay quien recibe la misma influencia emocional de afuera, ¿no? Le dicen, tu camisa está fea y tú pues te quedas pensando, ay, sí, esta camisa la compré y estaba bonita, a mí me gustó, pero pues a lo mejor ya pasó tiempo, ya está viejita, ya no es lo mismo. No, pues me dijeron que está fea y pues ya me sentí mal. Llegas a tu casa y te quitas la camisa y la ves y dices, no, pues ya me siento mal, ya no la voy a volver a usar, ya la voy a tirar, voy a comprar una nueva porque no quiero sentirme mal, pero pues estás batallando y estás reaccionando a lo que te dijeron, ¿no? No vas a volver a usar la camisa, ¿no? Quiere decir que lo que te dijeron ya te afectó emocionalmente muy fuerte, porque lo que estás haciendo es en respuesta a pues esa emoción que te llegó, ¿no? A esa acción emocional que oíste. Y claro que pues deberías de procesar, ¿no? Si alguien te dijo la camisa está fea, ¿no? Y tú podrías procesar y podrías ver y decir, bueno, puede ser, pero a mí me gusta y pues ni modo, así es, a mí me gusta, a ti no te gusta, pues ni modo, hay diferencias de opiniones, ¿no? Y no vas a atacarlo ni vas a dejar que te afecte lo que te dicen, ¿no? Sino simplemente tú estás reafirmando, bueno, uso esta camisa
que sí, puede estar viejita, puede tener ya sus añitos y todo, pero a mí me gusta y me siento a gusto con ella y entonces por eso la uso, ¿no? Es una opinión que para ti esté fea, pero pues mi opinión es que yo me siento muy a gusto con ella. Y eso es realmente la diferencia, cómo debemos manejar estas reacciones. Es tan fuerte este asunto de las reacciones que por eso vemos en las comentaristas y diferentes tipos de comentaristas, no sé, desde Rashi hasta todo el mundo está opinando sobre por qué se murieron, ¿no? Unos ya están diciendo, no, hombre, se murieron pues porque no estaban bien, no estaban puros, no estaban casados, porque andaban bebiendo de más, no deben de haber bebido, son unos borrachos, otros porque son impacientes, no esperaron, quisieron ellos poner sus reglas y entonces pues está pasando. Nada más en esos comentarios tú ves la reacción emocional de todo el mundo juzgándolos y sacando conclusiones cuando no dice nada de eso en la Torá. No dice que andaban enseñando cosas, que andaban bebiendo vino, que no estaban casados, que además no quita que hubiera pasado todo lo anterior, ¿no? La Torá está diciendo simplemente que fueron a presentar una ofrenda y que usaron un fuego extraño. Además, en la Torá después se ve un comentario que hace Moisés a Aarón, diciendo a Moisés, nomás de ver este evento me acabo de acordar una cosa que dijo el Eterno. Y dice que los que se acerquen, que en los que se acerquen a mí, yo seré santificado. Es lo que está diciendo el Eterno, ¿no? Sí, Pikrobai, Ekadesh. Eso es lo que dice. Los que se acerquen a mí, yo seré santificado. Ok, en hebreo son 2 palabras, y cualquier traducción son un montón de palabras, ¿no? Pero son más compactas las palabras en hebreo. Y entonces Moisés lo está viendo diferente. Está viendo otro tipo de explicación de qué pasó. Ok, hubo un aprendizaje, hubo una reacción emocional, ¿no? Y claro, nos dan otro tipo de instrucciones en el siguiente capítulo, ¿no? Nos empiezan a dar instrucciones, porque pues aquí muchas veces no es muy gustado estos capítulos de Levítico, porque no les gustan las instrucciones, ¿no? Hay una instrucción y todo el mundo tiene una reacción, ¿no? Oye, no puedes comer este tipo de animal, ¿no? Y es muy conocido, no sé, el cerdo. No puedes comer cerdo. ¿Por qué? Pues porque no cumple con toda la instrucción que están poniendo aquí, que debería de tener la pezuña hendida, una pezuña dividida, 2 uñas, por decirlo así, una pezuña dividida, ¿no? Y que los animales que puedes comer tienen que tener la pezuña dividida y que regresen el alimento, ¿no? Lo estén reprocesando, ¿no? Y están poniendo esos dos tipos de condiciones para poner un animal correcto, ¿no?
Claro, pues todas las vacas y todo eso sí se hacen eso, ¿no? Se comen alimento, lo mandan al estómago y luego lo regresan a la boca y lo vuelven a procesar, ¿no? Este proceso, ¿no? De regresarlo y volver a masticarlo y volvérselo a tragar y luego lo vuelven a regresar varias veces hasta que ya lo procesan bien, ¿no? Este poder masticar de más el alimento, ¿no? Pues obviamente es parte de la temática de esto que están haciendo, ¿no? Que rumian es la palabra que se está usando como el, el sustantivo que define todo este regreso de comida y volverlo a masticar, ¿no? Están rumiando la comida. El cerdo tiene la pezuña hendida, se le ve la pezuña hendida, dividida, 2 uñas, pero no rumia, no regresa el alimento. Se lo come muchas veces de un bocado, así como los perros luego se comen todo de un bocado y ya. No lo mastican muy bien, que digamos, ¿verdad? Y no es entonces ya un animal correcto para comer. Y claro, lo que vemos ahora en día es todo el mundo lee la misma instrucción y hay una reacción emocional. Todo el mundo opina, especialmente si les gusta tal alimento. No, pues ¿cómo me van a quitar ese alimento? ¿Qué pasa? Pues no, que Dios me amaba y no me va a quitar mis taquitos de no sé qué que hacen con cerdo. Y pues por supuesto eso no está bien, ¿no? Sus taquitos en chicharrón en salsa verde y los taquitos del pastor y todas esas cosas que come la gente. Pero pues no están tomando en cuenta que hay una impureza. Y esa impureza normalmente la reacción, la impureza esa del alma que dice, esa contaminación del alma, la reacción es emocional, ¿no? Lo que se está viendo, ¿no? Es que al comer de ese tipo de animales, lo que va a haber es una reacción emocional, ¿no? Hay veces que se sabe que ese tipo de comidas pues te va a dar ansiedad, hay algunas que te dan depresión, problemas para dormir, hay algunas que causan que no tengas buena memoria, ¿no? Y hay otras que te enferman gravemente, ya hay consecuencias físicas, pero pues todo empieza con esa impureza emocional que causó. Afectan el lado emocional. Y claro, causan una reacción emocional y de eso se trata, ¿no? Nos dicen que no debemos de comer y así como mi ejemplo de la camisa, ¿verdad? Van a tener una cierta reacción al decirles que cierta comida que te gusta, que deseas, que disfrutas, que saboreas, ahora enterarte que no deberías de comer eso, que está causando una contaminación de tu alma, te está afectando emocionalmente y eso finalmente causa una separación entre el eterno y tú. Y claro, tal como comenzó esta porción, ¿no? El hecho de acercarse a la santidad con impurezas, con este parte no limpio, ¿no? El texto lo llaman inmundo, ¿no? Hacen que no estés preparado para
presentarte ante tal santidad. Pero pues de eso se trataba todo el aprendizaje, o de eso se trataba esta vida, de poder acercarme al Eterno, de poder unirme al Eterno. Pero pues estamos en un capítulo especialmente y próximos capítulos, ¿no?, donde la temática es hay impurezas, hay contaminación, te tienes que cuidar de esas impurezas, algunas no te puedes acercar, no puedes tocar, y en este caso muy específico, no puedes comer, y esas impurezas pues no te van a permitir acercarte al Eterno. Y pues la consecuencia la estás viendo aquí puesta en una historia muy fuerte, ¿no? 2 sacerdotes, 2 hijos de Aarón, se acercaron y hay algo mal, hay algo extraño y ahí están muriendo, ¿no? Digo, es probable a lo mejor que su alma sí haya aprendido la lección, ¿no? Se murieron y ya el alma dice, oye, que aprendimos la lección, nada más que fue costoso ese aprendizaje, ¿no? Y pues sí, puede ser que la hayan aprendido, esperando lo mejor de eso, pero pues hay muchas veces que te vas de esta vida y te faltaron muchas lecciones que aprender, y por eso estamos regresando, ¿no? El volver a regresar nuestra alma a este mundo para aprender todo lo que nos faltó. Y entonces pues hay que fijarnos muy bien en toda esta conjunción de las emociones con la acción. Y no solo lo que tenía que yo hacer, sino mi reacción. Tengo mal mis emociones y entonces ya la acción no va a ser correcta, ¿no? Te dicen qué comer y qué no comer, y tu reacción va a ser opinar y sacar que textos científicos, que si fíjate que acá hay otro Dios que es muy bueno y este va a bendecir todo y va a permitir comer, y ya está sacando otros dioses, y cada quien tiene su reacción por el deseo, por la emoción, por opinar diferente que el Eterno y no seguir la instrucción, ¿verdad? Si hay las historias que me están contando, ¿quieres acercarte al Eterno? ¿Quieres acercarte a algo muy santo, sagrado, ¿no? Ese es más bien es la palabra sagrado, ¿no? Kodesh. ¿Quieres acercarte a algo sagrado? Pues necesita ver este tema de santificación, de purificación, de quitarte lo inmundo, lo impuro, y hacer lo que está bien. Y esas son las condiciones para acercarte al Eterno. Si lo haces de otra forma, pues simplemente no te vas a poder acercar. Tú mismo estás impidiendo lo que viniste a aprender, cómo acercarme al Eterno, y estás cometiendo los errores, ¿no?, de presentarte con impurezas, con cosas extrañas, con algo que no debe de ser. Y esa es la temática principal de muchas porciones de Levítico, ¿no? El que debe de haber cierta pureza para acercarme al Eterno. Y pues es severo las instrucciones que dio el Eterno,
que debes de observar para poderte acercar, ¿no? Obviamente, si estás mal, no vas a poderte acercar. Vas a tener que reparar esos procesos de impureza lo más que puedas para que entonces te puedas acercar. Y ese es obviamente pues lo que tendríamos que aprender, ¿no? Pero pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Aceptar eso. Llegan las emociones, ¿no? Nos dicen una cosa, no nos gusta, no, oye, que no debes de comer eso, no nos gusta y ya estamos atacando, no, porque si dice ahí o ya está bendito, ya lo puedo comer, y están dando una serie de opiniones porque no es lo que dijo el Eterno, es lo que tú opinas. Y así es como vemos las opiniones de los comentaristas, ¿no? Que ante algo que pasó sacan muchas opiniones y muchas puede ser que, ok, están tocando un punto que tienen razón, ¿no? Así como decía, puede ser que estos dos sacerdotes, no necesariamente muchachos, ¿verdad? Porque puede ser que ya hubieran estado más grandes, ¿no? Pero estos dos sacerdotes no se acercaron correctamente, ¿no? Puede ser que aprendieron una lección muy buena, puede ser que todos los problemas que había los tenían, todas las opiniones, ¿verdad? Pero pues habría que cuidar cómo vamos a acercarnos al Eterno. La reacción del Eterno es volvernos a dar más instrucciones, ¿no? Más sugerencias de cómo acercarnos, ¿no? Que cuides cómo estás para cómo te vas a acercar, ¿no? Y eso es parte de la enseñanza, ¿no? Y cómo estamos reaccionando nosotros. Que nos damos cuenta que la mayoría de las personas no reacciona bien. Les dan una instrucción y inmediatamente sale esta rebeldía, esta dureza de cerviz, este asunto de quejarse, de opinar, de dar sus propios pensamientos, ¿no? Muchas veces no sabiendo la razón real o qué pasó, sino simplemente no les gustó. Reacciones emocionales. Y aquí es lo que está pasando, ¿no? Además de que, pues si sacan todo un capítulo, ¿no? Levítico 11, ¿no? Todo el capítulo de qué puedo comer y qué no puedo comer y que hay una consecuencia. Y al final me están diciendo, no, todo esto que están diciendo es para que conozcas la diferencia entre lo limpio y lo no limpio, lo inmundo, ¿no? Lo puro y lo impuro. Que te fijes. Que obviamente lo están poniendo porque me va a afectar y no me voy a poder acercar igual al Eterno. Me están poniendo unas consecuencias fuertes en la historia de esta vez, ¿no? La parábola que están poniendo es fuertísima, ¿no? Y a veces no quiero hacer caso
simplemente por berrinche, ¿verdad? Problema emocional. Porque no quiero, porque tengo otra opinión, tengo otros datos, ¿no? Tengo otras excusas, tengo ideas diferentes, ¿no? No, estoy pensando que están contra mí, que no me quieren, que no me dejan hacer lo que yo quiero, pero no siguen la instrucción correcta. Es una reacción totalmente emocional. Y entonces ya no estamos en este sentido que había estado llevando la Torá, ¿no? Este sentido de unir nuestra emoción con nuestra intención, con la acción. Y pues se da uno cuenta que pues nuestra intención no es la correcta, nuestra emoción a veces no nos ayuda y por supuesto la acción final, el resultado, el aprendizaje que deberíamos de tener, pues no es el correcto. No estamos peleando con la instrucción que puso el Eterno. Y claro, este mundo, la reacción del mundo, ¿no? El resultado o la consecuencia de mis acciones, pues no va a ser favorable, ¿no? Porque este mundo está hecho para enseñarnos. Y enseña en base a lo correcto, a lo que dijo el Eterno, a la verdad. No a lo que tú piensas o a lo que tú quieres, lo que tú deseas. Lo más seguro es que vas a estar mal y eso va a ser impedimento para acercarte al Eterno. Nuestras emociones, las emociones negativas, son impedimento para acercarnos al Eterno si no las ponemos en orden. Y entonces pues hay que empezar a ponerlas en orden. Hay que tomar en cuenta estos detalles, tomar en cuenta qué no debemos de comer, cuidarnos, cómo nos alimentamos, qué hacemos, cómo reaccionamos. Y pues nos pueden dar la instrucción. La queremos escuchar, la queremos tomar el consejo, o creemos que estamos bien y que lo que yo pienso es lo correcto y que el que le falló es al Eterno. El Eterno nos ama y nos da la instrucción correcta cada vez. Lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que fijarnos, en lo que tenemos que considerar. Para estos hijos de Aarón, pasaron hasta 7 días de consagración, ¿no? Uniendo su alma con sus emociones, poniéndolo todo bien. Llegaron al 8º día, ¿no? Que muchas veces hay una serie de comentarios sobre el 8º día, ¿no? El volver a la próxima semana, al empezar, ¿no? Porque además pues ese 8º día pues debería de ser 1 de Nisan, ¿no? Y obviamente si estuve 7 días antes, pues estuve toda una semana, ¿no? Y todavía se dice que pasó toda una semana, pasaron 7 días del día 1 al día 7, era Shabbat el día anterior, y se inauguró en el 8º día. Ese 8º día era domingo, por así decirlo. Puede ser que en los tiempos bíblicos no se llamaba domingo, pero pues era el 8º día, ¿no? Se inauguró después de un Shabbat. Se inaugura, empiezas la nueva semana, y pues para estos hijos de Aarón pues no la empezaron muy bien. Su reacción no fue la correcta. Sacaron, dice la Torá, un fuego extraño.
Claro, como dice Moisés, se acercaron demasiado, ¿no? Santificaron al Eterno. Y esperemos que hayan aprendido la lección para que la próxima vez que hayan entrado esas almas aprendan las lecciones. Pero pues en cada lección no bien usada perderíamos una vida, pues nos cuesta trabajo aprender. Pongamos atención, controlemos nuestras emociones, obedezcamos al Eterno y dejemos de andar reaccionando de más, emocionalmente, a lo que no debemos de hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción que nos enseña sobre estas reacciones que son serias, que tienen consecuencias no deseables, porque si quisiéramos podernos acercar al Eterno sin que pase nada fuera de lo normal. Shalom.